Murilo se baja del auto, observando cada detalle a su alrededor, como si fuera la primera vez que pone un pie allí. Las aceras rotas, las fachadas desgastadas, el sonido de los niños corriendo por las calles. Todo parece igual, pero a la vez tan diferente. Siente una opresión en el pecho, una mezcla de anhelo y arrepentimiento. ¿Valió la pena dejar todo esto atrás? Piensa, mientras su mirada se pierde en el horizonte. Regresar no fue exactamente lo que imaginaba. Cada paso que da Murilo por las calles de su infancia le trae recuerdos latentes. Recuerda que su padre lo llevaba al colegio, la vecina que siempre le regalaba dulces caseros. Pero ahora, la ciudad parece lejana, como si fuera un viejo cuadro en la pared. Murilo siente el peso de sus logros sobre sus hombros, pero el vacío en su corazón es innegable. ¿De qué sirve todo el éxito si ya no siento que pertenezco a ningún lugar?, murmura para sí mismo. Sin embargo, sabe que está ahí por una razón, una misión importante. El desarrollo de lujo que lidera podría cambiar la faz de la ciudad y traer progreso. Pero al mirar las casas antiguas, las tiendas de barrio que parecen resistir el paso del tiempo, se pregunta si este progreso es realmente necesario. ¿Quieren este cambio?, reflexiona recordando que cada uno de esos rostros familiares tiene una historia, un pasado entrelazado con el suyo. Y es entonces cuando empieza a sentir el malestar de ser un extraño en su propia tierra. Las sonrisas que encuentra son frías y las miradas tienen un toque de curiosidad mezclada con juicio. Deben pensar que me he vuelto arrogante, supone. Pero tal vez, solo tal vez, el verdadero desafío de Murilo no sea construir un nuevo edificio, sino descubrir cómo reconstruir los puentes que dejó atrás. Después de todo, ¿cómo podría seguir adelante sin entender primero lo que realmente estaba buscando cuando regresó? En el momento en que Murilo llega a la obra, siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero nada podía prepararlo para el shock de ver a Raúl, su viejo amigo de la infancia, al mando del equipo. Raúl, con las manos firmemente en los bolsillos y la mirada fija, parece haberse transformado en una versión endurecida de sí mismo. ¿Un simple Raúl? Se escapa de los labios de Murilo, pero el silencio que sigue es ensordecedor. Ese breve saludo conlleva años de distancia, de decisiones tomadas y no tomadas. Raúl levanta lentamente los ojos y el encuentro de sus miradas es casi palpable. No sonríe, no saluda, solo mira a Murilo con una expresión difícil de descifrar. Es como si estuviera saliendo con alguien que conoce bien, pero al mismo tiempo es un completo desconocido. «Estás aquí para dar órdenes, jefe», dice finalmente Raúl, con un tono que conlleva una mezcla de ironía y amargura. Murilo siente el golpe, pero intenta mantener la compostura, respondiendo con una sonrisa incómoda: «Pensé que podíamos empezar donde lo dejamos, viejo amigo». La indiferencia de Raúl, sin embargo, es cortante. Simplemente se encoge de hombros y dirige su atención a los trabajadores, como si la presencia de Murilo no hiciera ninguna diferencia. El aire parece volverse más pesado, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Murilo, sin saber cómo proceder, intenta entablar conversación, hablar de viejos tiempos. ¿Recuerdas cuando jugábamos a la pelota en ese pequeño campo de allá?, pregunta, esperando encontrar una chispa de nostalgia. Pero Raúl no muerdas el anzuelo. «Hay muchas cosas que prefiero olvidar», Murilo responde, y sus palabras caen como un balde de agua fría. Murilo se da cuenta que no será fácil reconquistar la confianza del amigo que una vez fue como un hermano para él. Y, en ese momento, empieza a comprender que el verdadero trabajo que le espera no es solo levantar un edificio, sino enfrentarse a los fantasmas del pasado que lo separan. Murilo se encuentra pensando en lo inseparables que eran él y Raúl cuando eran niños. Pasaron horas en el antiguo campo de fútbol, donde el suelo de tierra fue testigo de risas, disputas feroces y promesas de un futuro brillante. «¿Recuerdas cómo soñábamos con cambiar el mundo?», le comenta a Raúl, en un intento de sacar a relucir lo bueno que hay entre ellos. Pero cuando mira a Raúl a los ojos, se da cuenta de que esos sueños compartidos ahora están enterrados bajo una montaña de resentimiento. Mientras Murilo recuerda los momentos felices, surgen otros recuerdos, más difíciles de digerir. Recuerda las veces que fueron humillados por otros chicos del barrio, por ser hijos de los pobres. Raúl, cada vez más orgulloso, sufrió en silencio, pero Murilo sabía cuánto le dolía. «Creo que siempre intentamos protegernos unos a otros»,
pero acabamos haciéndonos daño en el proceso, admite Murilo, con un suspiro que parece llevar el peso de todos estos años. Esperaba que Raúl estuviera dispuesto a perdonar, pero el silencio de su amigo dice lo contrario. Las diferencias que los separaban inevitablemente comienzan a aflorar. Raúl, siempre fiel a sus raíces, no pudo aceptar la ambición de Murilo de dejarlo todo atrás y buscar algo más grande. Siempre quisiste más de lo que este lugar podía ofrecer, espeta Raúl, con un tono que revela tanto dolor como acusación. Murilo, por otro lado, siente una punzada de culpa, pero también la convicción de que hizo lo que tenía que hacer para escapar de una vida que temía sería mediocre. Solo quería que ambos tuviéramos la oportunidad de crecer, intenta explicar, pero sabe que ahora las palabras suenan vacías. Estos dolorosos recuerdos parecen estar vivos entre ellos, como un abismo que se ha ampliado con los años. Murilo comienza a preguntarse si el éxito que tanto deseaba valía el precio de una amistad que alguna vez fue inquebrantable. Con cada recuerdo doloroso que surge, se da cuenta de que el pasado, que creía haber dejado atrás, es una sombra que aún lo persigue. Raúl, con el ceño fruncido, observa a Murilo de lejos, como si fuera un extraño invadiendo su territorio. Cada palabra de Murilo suena como una afrenta, un recordatorio de que eligió irse, dejando todo atrás. ¿Para qué volviste, Murilo? Para demostrar lo rico que te has vuelto, dice Raúl, sin ocultar la amargura en su voz. Para él, Murilo no es solo un amigo perdido, sino un símbolo de todo lo desechable y fugaz, alguien que cambió sus raíces por una promesa de gloria. El éxito de Murilo, a los ojos de Raúl, es la mayor traición que alguien pueda cometer. Siente como si Murilo le hubiera dado la espalda a todo lo que realmente importa, la comunidad, la historia, la gente que siempre ha estado ahí. Se te olvidó de dónde vienes, amigo, murmura Raúl, con una mezcla de tristeza y reproche. Ve el nuevo proyecto de Murilo como una amenaza, un riesgo de destruir lo poco que queda de la identidad de su pueblo. Cada decisión que toma Murilo parece un golpe contra los recuerdos de la infancia, contra lo que ellos eran juntos. Y cuando Raúl descubre que Murilo pretende transformar parte de la ciudad en algo irreconocible, sin considerar la cultura local, el resentimiento llega a su punto máximo. Entonces, ¿es así? Van a demoler lo que nos gusta para construir edificios que aquí nadie se puede permitir, afronta, con una indignación casi palpable. Para Raúl, Murilo no es un héroe que regresa a casa, sino alguien que amenaza lo que con tanto esfuerzo y orgullo construyeron. Raúl se ve a sí mismo como el guardián de todo lo que dejó Murilo. Pero, en el fondo, Raúl también siente el dolor de quien ve a un amigo perdido en un mundo que parece no tener lugar para personas como él. Se pregunta si hay alguna manera de que Murilo entienda lo que realmente significa ser parte de esa tierra. ¿Has olvidado quién eres, Murilo?, desafía, esperando que tal vez, solo tal vez, haya una pequeña chispa de arrepentimiento en los ojos de su viejo amigo. Al fin y al cabo, para Raúl el verdadero éxito es saber de dónde vienes y no dejar nunca que la ambición borre las raíces que te sostienen. La obra, que debía ser un espacio físico de construcción, se convirtió en un campo de batalla emocional. Murilo, con su visión moderna y sofisticada, creía que estaba trayendo el progreso que la ciudad necesitaba. Raúl, esta es una oportunidad única para todos nosotros, afirmó convencido. Pero sus palabras parecieron chocar contra un muro insuperable. Raúl, a su vez, vio esta oportunidad como una amenaza a lo que quedaba de la verdadera esencia de esa comunidad. Tú puedes estar construyendo edificios, Murilo, pero estás destruyendo historias, respondió con la mirada fija y decidida. Las discusiones entre ambos se convirtieron en parte de la rutina. Murilo, acostumbrado a liderar y ver cómo sus planes tomaban forma, no entendía por qué Raúl no podía ver los beneficios del proyecto. Estamos hablando del futuro, Raúl, dejar un legado, dijo, tratando de hacerle ver a su amigo más allá de las dificultades presentes. Pero Raúl, con su postura firme, vio en cada palabra de Murilo un alejamiento creciente de las raíces que alguna vez compartieron. ¿Un legado para quién, Murilo? ¿Para los que pueden pagar? ¿Y a nosotros qué nos queda?, respondió con la voz llena de un resentimiento que crecía cada día. Los trabajadores de la obra, divididos entre la lealtad a Raúl y el respeto por el éxito de Murilo, comenzaron a tomar partido. Murilo se dio cuenta de que su poder de persuasión, que siempre funcionaría también en otros contextos, allí no parecía surtir el mismo efecto. Raúl,
tienes que entender que el mundo está cambiando, dijo, casi rogándole a su amigo que viera las cosas desde su perspectiva. Pero Raúl, siempre fiel a sus convicciones, respondió, ¿y quién protegerá lo que somos mientras el mundo cambia? ¿Tú? Las palabras resonaron en la obra, dejando claro que el conflicto era mucho más profundo que un simple desacuerdo profesional. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Raúl decidió que ya no podía permanecer en silencio. Se puso de pie en una de las reuniones y, mirando a Murilo a los ojos, dijo, puede que tengas el dinero, Murilo, pero no tienes mi alma ni la de esta comunidad. La habitación quedó en silencio. Murilo, por primera vez, sintió como nunca antes el peso de sus decisiones. ¿Era realmente el progreso que tanto buscaba digno del precio que tendría que pagar? En ese momento, empezó a darse cuenta de que tal vez estaba librando la batalla equivocada, una batalla que no podía ganar solo con dinero e influencia. La discusión que siguió en el sitio de construcción fue más intensa que cualquier otra anterior. Murilo, frustrado por la continua resistencia de Raúl, cuestionó su terquedad más directamente que de costumbre. ¿Por qué siempre estás en mi contra, Raúl? ¿Qué hice tan mal? Preguntó, su voz llena de exasperación. Raúl, hasta entonces siempre controlado, finalmente explotó. Realmente no lo sabes, ¿verdad? ¿Murilo? No tienes idea de lo que significó tu partida para nosotros. Sus palabras fueron duras, como una tormenta que se había ido acumulando a lo largo de los años, a punto de estallar. Raúl, con los ojos llenos de un dolor que Murilo nunca había notado, comenzó a decir la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Tras la partida de Murilo, la familia de Raúl enfrentó una grave crisis financiera. Su padre, que siempre había sido un pilar de fortaleza, enfermó y Raúl tuvo que tomar el control del pequeño negocio de la familia, abandonando en el proceso sus propios sueños. Tenía planes, Murilo, quería llegar más lejos, quería crecer. Pero alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que aguantar, reveló Raúl, con una amargura que se venía acumulando desde hacía años. Murilo se quedó sin palabras, finalmente le quedó clara la magnitud del sacrificio de Raúl. Murilo, impactado por la revelación, sintió un peso aplastante en el pecho. Nunca imaginó que su búsqueda del éxito tendría un costo tan alto para quienes se quedaran atrás. Raúl, yo no lo sabía, tartamudeó, con la voz quebrada mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Pero, para Raúl, las disculpas de Murilo no fueron suficientes. Por supuesto que no lo sabía. Estaba demasiado ocupado construyendo su imperio, respondió Raúl, lleno de dolor en cada palabra. La verdad era amarga y las heridas que volvió a abrir dolían aún más ahora que estaban expuestas. Ese momento de revelación cambió todo. Murilo comenzó a darse cuenta de que su partida no había sido solo una decisión personal, sino que había sido un catalizador para una serie de eventos que impactaron profundamente a quienes dejó atrás. Nunca quise que fuera así, Raúl, dijo, pero sabía que sus palabras sonaban vacías ante la realidad que tenía que afrontar Raúl. Y ahora, con esta nueva verdad en la mano, Murilo ya no podía ignorar el impacto de sus decisiones. Se enfrentaba a una nueva encrucijada. ¿Cómo podría reparar un daño que ni siquiera sabía que había causado? Murilo se alejó de la obra, con las palabras de Raúl resonando en su mente. Nunca imaginó que sus decisiones podrían tener un impacto tan devastador en aquellos a quienes alguna vez consideró familia. Mientras caminaba por las calles de su ciudad natal, ahora como un extraño, comenzó a reflexionar sobre su vida y sus logros. ¿Qué gané realmente?, se preguntó, sintiendo el peso de la duda por primera vez. La búsqueda del éxito, que siempre lo había impulsado, ahora parecía un lastre, una carrera que lo alejaba de lo que realmente importaba. Los recuerdos de su infancia volvieron a inundarlo, los rostros amistosos, los momentos compartidos que ahora parecían distantes y casi irreales. Murilo se dio cuenta de que, en su afán por convertirse en alguien en el mundo, perdió algo irreemplazable, la conexión con sus raíces y con las personas que siempre estuvieron a su lado. ¿Valió la pena?, susurró para sí mismo, sintiendo una punzada de arrepentimiento. El éxito que tanto buscaba ya no le parecía tan glorioso, de hecho, parecía vacío, desprovisto de verdadero significado. Este momento de introspección obligó a Murilo a reevaluar su concepto de victoria. Hasta ese momento,
Creía que el éxito se medía por lo que tenía: dinero, estatus, poder. Pero ahora, ante las consecuencias de sus elecciones, empezó a cuestionar si esta opinión era, de hecho, correcta. ¿Cuál es el punto de conquistar el mundo y perder la propia alma? La pregunta, simple pero poderosa, resuena en su interior, desafiándolo a reconsiderar los valores que guiaron su camino hasta ahora. Se dio cuenta de que en la carrera por distanciarse del pasado, acabó distanciándose de sí mismo. La reflexión le trajo una sensación de urgencia que Murilo nunca antes había sentido. Sabía que necesitaba hacer algo, que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Pero, ¿cómo vuelve a conectarse con un pasado que dejó atrás? ¿Cómo se corrigen años de distanciamiento y decisiones egoístas? Murilo se encontró ante un dilema que no podía resolverse con dinero o influencias, sino con un profundo arrepentimiento y un deseo genuino de reparar lo que estaba roto. Y así, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba regresar a casa, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Murilo, profundamente conmocionado por lo que descubrió, supo que necesitaba actuar para reparar los errores del pasado. En un intento de redimirse, convocó a una reunión con Raúl y los demás trabajadores. «Quiero proponer algo diferente», comenzó Murilo, con un tono que mezclaba esperanza y pesar. «En lugar de simplemente construir otro desarrollo, creemos algo que realmente marque la diferencia, un centro comunitario para todos nosotros, donde los niños puedan aprender, donde las familias puedan reunirse, donde la cultura que valoramos pueda florecer». Las palabras salieron con una sinceridad que no había expresado en años, y el silencio que siguió mostró que había tocado algo profundo. Raúl, que hasta entonces había observado a Murilo con una mezcla de desconfianza y rabia, se cruzó de brazos y lo miró directamente. «¿Y por qué vamos a creerte ahora, Murilo?», preguntó, con el tono lleno de escepticismo que Murilo esperaba, pero que aún así lo golpeó como un golpe. Murilo sabía que no podía simplemente pedir perdón y esperar que todo quedara olvidado. «Porque me equivoqué, Raúl», admitió, con la voz un poco más baja pero firme. «Pero quiero hacer lo correcto, no solo para ti, sino para mí. Perdí el rumbo y quiero encontrarlo nuevamente ayudando a esta comunidad a crecer». Las palabras de Murilo parecían sinceras, pero Raúl aún dudaba, incapaz de borrar años de dolor con una simple promesa. La propuesta de Murilo no fue solo una idea vaga, tenía planes concretos y estaba dispuesto a invertir tiempo y recursos para hacerlos realidad. «Piénsalo», dijo, tratando de alcanzar a Raúl con la mirada. «Un lugar donde la gente puede reunirse, donde las tradiciones se pueden mantener vivas. Y Raúl, te necesito para eso. Conoces a esta gente, a esta comunidad, como nadie más. Juntos, podemos hacer algo que realmente valga la pena». Murilo intentaba lograr algo más profundo que la construcción de un edificio, quería reconstruir puentes, incluso si sabía que llevaría tiempo restaurar la confianza. Raúl, sorprendido por la sinceridad y magnitud de la propuesta de Murilo, permaneció en silencio por un largo momento. Pudo ver que había algo diferente en el hombre que estaba frente a él, algo que no había visto desde su infancia. «No confío en ti, Murilo», dijo finalmente Raúl, pero su voz era menos áspera, casi reflexiva. «Pero voy a ayudar, no a ti, sino a esta comunidad que tanto lo necesita. Si esto funciona, lo resolveremos juntos». Con esas palabras, un vínculo frágil comenzó a formarse y ambos sabían que el camino por delante sería difícil, pero tal vez, solo tal vez, sería el comienzo de algo que podría sanar viejas heridas y traer nuevas esperanzas. La noche antes de que se tomara la decisión final sobre el centro comunitario, Raúl sintió un malestar creciente. Algo no se sentía bien, una inquietud que no podía explicar. Decidió revisar los documentos del proyecto para comprender mejor lo que se avecinaba. Y entonces, lo vio, para poder construir el nuevo centro, sería derribada la casa donde creció, la casa de su infancia. «Eso no puede estar bien», murmuró Raúl con incredulidad. El descubrimiento cayó sobre él como un balde de agua fría, un golpe inesperado en medio de la frágil reconciliación que intentaba aceptar. Incapaz de contener su furia, Raúl se dirigió directamente hacia Murilo. «¿Así que esto fue todo el tiempo? Una fachada, un plan disfrazado para conseguir lo que querías», exclamó, con la voz ahogada por la ira y el dolor. Murilo, sorprendido por la intensidad de la acusación, intentó explicarse. «Raúl,
no lo sabía. No fue intencional. Pero para Raúl las palabras de Murilo eran vacías, ingrávidas. ¿Cómo es que no lo sabías, Murilo? Tú eres el jefe de este proyecto, debes conocer cada detalle. Él respondió, sus emociones estaban a flor de piel. La tensión entre los dos se hizo palpable, casi tangible en el aire pesado. Murilo, sintiendo el peso de la acusación, intentó arreglar desesperadamente la situación. Raúl, créeme, quería hacer algo bueno. Te lo juro, nunca te haría eso, no a propósito. Pero Raúl no estaba dispuesto a ceder. Todo esto es una gran mentira. Dijiste que querías ayudar a la comunidad, pero solo estás pensando en ti mismo. Las palabras de Raúl hirieron profundamente y Murilo se sintió perdido, enfrentando verdades dolorosas que nunca quiso enfrentar. La habitación quedó en silencio por un momento mientras ambos se miraban fijamente, luchando contra sus propios dolores y decepciones. Tal vez hayas cambiado, Murilo, pero eso no significa que tenga que pagar el precio por tus malas decisiones, declaró Raúl, su tono más tranquilo pero aún lleno de dolor. Murilo se dio cuenta de que las buenas intenciones no eran suficientes, tuvo que afrontar las consecuencias reales de sus acciones. Y ahí, en ese momento de enfrentamiento, ambos supieron que estaban al borde de una decisión que cambiaría todo, para bien o para mal. Murilo, decidido a corregir sus errores, toma una decisión audaz. Reúne a todos y, en tono firme, anuncia, el proyecto original está cancelado. Voy a invertir todo lo que tengo en el centro comunitario, pero sin tocar la casa de Raúl. El shock es inmediato, nadie esperaba este giro de los acontecimientos. Raúl, que mira desde lejos, siente una mezcla de incredulidad y esperanza. Por primera vez, ve en Murilo no solo un hombre de negocios ambicioso, sino un hombre dispuesto a cambiar y hacer lo correcto, incluso si le cuesta todo lo que tiene. Pero mientras todos trabajan en la construcción del nuevo proyecto, ocurre un desastre. Un andamio se rompe y Raúl resulta gravemente herido. Sin pensarlo dos veces, Murilo corre hacia el lugar del accidente ignorando el peligro. Raúl, quédate conmigo, grita, luchando contra el pánico que amenaza con invadirlo. Saca a su amigo de los escombros, hiriéndose en el proceso, pero está decidido a salvarlo. En el hospital, Murilo decide utilizar sus últimos ahorros para asegurarse de que Raúl reciba el mejor tratamiento posible. Haz lo que tengas que hacer, le dice al médico sin dudarlo. Cuando Raúl finalmente despierta, descubre el sacrificio que Murilo hizo por él. Conmovido, se acerca a su viejo amigo, que ahora parece más cercano que nunca. Nunca pensé que harías eso, Murilo, admite, con una sonrisa sincera. Murilo, sosteniendo firmemente la mano de Raúl, responde, necesitaba mostrarte a ti y a mí mismo lo que realmente importa. Y, así como Murilo y Raúl descubrieron el verdadero valor de la amistad y el arraigo, también nosotros estamos llamados a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas. A veces, el éxito que buscamos está mucho más cerca de lo que imaginamos, en las conexiones que construimos, las decisiones que tomamos y el coraje para arreglar lo que estaba roto. Y si te gustó esta historia de superación, amistad y redención, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido como este. Continuemos juntos este viaje de aprendizaje e inspiración.